Un cómic o historieta es una técnica que consiste en contar una historia a través de dibujos y textos escritos, aunque pueda aparecer sin texto. Una de sus características es que contiene viñetas, dibujos, diálogos, una narración, un globo y una onomatopeya. Un ejemplo puede ser la de novela gráfica. Es un formato de historieta que contiene una narración unitaria donde se presentan temas e historias extensas. Una de sus características es que tiene formato de libro y tiene más páginas que el cómic. Ejemplo es Batman, la broma asesina de Alan Moore. Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Las características son la conectividad, la interacción y la viralidad, y algunos ejemplos de estas son Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y entre otros. La literatura es un híbrido nacido de la unión de la literatura y de Twitter y se crea a través de un conjunto de textos literarios publicados en forma de tweets. Las características son que son textos originales o de autores clásicos distribuidos a través de la plataforma, y estos tienen diversas formas, las cuales son tweets, retweets, favoritos, hilos, imágenes o videos. Algunos ejemplos son Cristina River Garza, la cual escribió y publicó La cama, la página y el ataúd, los rectángulos que contiene el cuerpo, y Gabriela Romero, la cual escribió y también publicó Si me invitan a la fiesta de los campos semánticos, yo me apunto para llevar cansancio, amargura y sabrito. Los booktubers son los lectores que reseñan el libro en video y lo suben a la plataforma de YouTube para compartir sus opiniones, apreciaciones y recomendaciones de la lectura. Las características de esto es que tienes que tener gusto por la comunicación online y el trato social y el conocimiento del sector del libro y sus tendencias. Algunos ejemplos son Las Palabras de Fa, que es un canal de Fa Orozco, una joven que es fanática de los libros y la lectura, y los booktokers son aquellos influencers de TikTok o TikTokers que realizan reseñas y recomendaciones de libros. Las características son que generan y comparten contenido sobre los libros en la red social TikTok, y algunos ejemplos de estos son Victoria Come Libros, una de las principales booktokers, y Almendrada Books, que recomienda Hedy, que también es una de las principales booktokers. La ciberliteratura o literatura digital es la designa de aquellas obras literarias creadas específicamente para el formato digital. Algunas características de esta es la interactividad, la movilidad y la transitoriedad, y los ejemplos son la Twitteratura, la videopoesía y Wattpad, que es una aplicación la cual es creada para distintos libros de distintas categorías conforme tu gusto. Facebook es una red social que fue creada para poder mantener el contacto con personas. Como literatura emergente, es una plataforma que algunos utilizan para poder compartir diversos recursos con contenido literario, como poemas de su propia autoría, citadas, narraciones o cualquier otro tipo de recurso. Wattpad es una plataforma online de lectura y escritura, donde los creadores pueden publicar novelas, relatos, artículos, fanfics, blogs y otros géneros literarios que los usuarios pueden leer de forma gratuita o de paga. Algunas de las novelas publicadas que tuvieron más éxito son Colores Encintos de Elena López, Saga BG5, Portales de Stephanie, La Reina de las Espinas de Joana Marcus, Duología de Cenizas de Anastasia Antila, entre muchísimos más. Mi tema es la poesía virtual, la cual consiste en textos digitales tridimensionales interactivos navegables por intermedio de interfaces de realidad virtual o aumentada. Entre los tipos de poesía virtual se encuentran el caligrama, el cual es un poema visual, frase o conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema. Se caracteriza principalmente por la tipografía debido a que se arregla de manera en la cual se crea una especie de imagen visual. El poema virtual o ciberpoesía es la rama de la ciberliteratura en la que predomina la función estética del lenguaje. Técnicamente se caracteriza por el empleo de diversos recursos tecnológicos, desde el simple hipertexto, la animación bi o tridimensional, hasta la más avanzada como interfaces de realidad virtual. La poesía audiovisual, por otro lado, es un video, presentación o videolibro que puede contener poemas visuales. Se caracteriza porque generalmente son imágenes que ilustran un poema textual. Es un recurso educativo muy interesante para trabajar varios ámbitos educativos.
El frigomántico es un juego colectivo para construir poemas, cuentos o consignas. Cada persona aporta palabras de su tiempo de línea en Twitter y estas formarán parte del colectivo frigomántico. Concretuns está formado por 11 poemas digitales, el cual rinde tributos a algunos trabajos más representativos de la poesía experimental iberoamericana, a cargo de Benjamin Moreno, en donde los visitantes miran experimentos tipográficos o de sonido, incluso videojuegos a partir de poemas como Pac-Man, Asteroids, Space Invader Snake. En la poesía colectiva se generan novelas donde hay diversas historias y finales posibles, que son además creados por varios autores, el cual busca generar un contraste de ideas, recursos y proyecciones. Algunos ejemplos de plataformas de este tipo son Novelec, Snowbook, Protagonize y Webbook. Los quebrantahuesos son poemas hechos a partir de diversos recortes, juntando frases y palabras que no tienen relación entre sí, que cambian de forma radical el sentido de ciertas oraciones. Por ejemplo, el famoso sombrero Panamá le otorgará inteligencia emocional al menos a 3 víctimas fatales. Fanfiction. Son relatos de ficción escritos por fans de un personaje o narración determinada. Una de sus características es que suelen contener escenas que no ocurrieron en la historia original. Un ejemplo puede ser La red es vasta e media. Es un tipo de relato donde la historia se despliega en múltiples medios y plataformas de comunicación. Una de sus características es que se puede ofrecer a través de blogs, videos, redes sociales, libros electrónicos, películas, entre otros. Y un ejemplo es Star Wars. Webcomic. Un webcomic es una serie de viñetas o ilustraciones que narran una historia, porque a diferencia del cómic tradicional que se publica en papel, el webcomic se publica en internet. Está dibujado digitalmente, está subido a internet en alguna plataforma, usa viñetas, puede tratarse de cualquier género y un por ejemplo es Cuentos del Olimpo. Los webcomics colectivos son desarrollados por varios autores, por ejemplo El Estafador. El tándem son los dibujantes guionistas, por ejemplo el muchacho Lovecraft, y los individuales los hace solo una persona. Él o ella hace el guión o los dibujos, por ejemplo, Conejo Frustrado de Mike. El audiolibro se lanza como un solo producto y no son episódicos. Normalmente los adolescentes son los que escuchan este tipo de formatos. Se pueden descargar en aplicaciones para escucharlos, son más largos que los podcasts y puedes encontrar cualquier libro. Por ejemplo, El Principito y podcast. Un podcast es una serie episódica de contenido de audio ejecutado por uno o más hosts. Pueden ser resúmenes de alguna película o serie, noticias cortas y se usa mesa redonda. Por ejemplo, Entiende tu mente. Los ebooks, como su nombre sugiere, un libro electrónico es un documento de formato digital, en especial maquetado para ser leído e interpretado por dispositivos electrónicos. En la actualidad pueden leerse en prácticamente todos los dispositivos que existen, ordenadores, smartphones, tablets, etc. Simplemente se compran en tiendas online, se descargan y se pueden leer en cualquier lugar y momento. Kindle es un aparato exclusivamente para la compra de libros digitales y la lectura de estos. Manga japonesa. Son historietas de origen japonés. Una de sus características es que sus dibujos tienen ojos muy grandes y expresivos propios de individuos occidentales. Sus ejemplos pueden ser Naruto, Dragon Ball, entre otros.